Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Es un gozo nuevamente estar en esta bella iglesia y agradecer nuevamente al pastor por la posibilidad de poder servirles a ustedes a través de la enseñanza y también de la predicación ya por segunda vez. Ya, si es la voluntad del Señor, el día domingo 6 de septiembre, ya nuestro último domingo aquí en los Estados Unidos, vamos a también estar compartiendo la palabra desde este púlpito. Le invito a abrir sus Biblias, vamos a estar en 3 pasajes. Y bueno, ahí están descritos los pasajes en Juan. El Señor ha puesto en mi corazón también el seguir con la misma tema, ¿no?, que el pastor ha estado predicando, la verdad. No para contradecir, por supuesto que no, sino para aportar y proporcionar una adición a lo que el pastor ha dicho, sin duda, que Dios la ha usado también, y qué bueno es poder profundizar aún más en la verdad, una verdad que, como se dijo el domingo pasado, también ha estado cuestionada hoy en día, y que todos ustedes, al vincularse en distintos medios como el trabajo, el colegio, la universidad, incluso con familias, ¿no?, vecinos, la verdad siempre está en cuestión, siempre está en una lucha. Y como cristianos bíblicos tenemos que hacer resaltar la verdad en todo momento. Le invito a ponerse de pie, vamos a dar lectura a estos 3 pasajes y después los vamos a desarrollar en el sermón. El primero es Juan, Evangelio de Juan 14:6. San Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volteamos un par de páginas después, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El pastor también ya ha tratado este pasaje. Y primera de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, primera de Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Oh Señor, nuevamente te damos gracias por concedernos este tiempo tan especial donde ya has tocado nuestro corazón con las alabanzas, con la adoración a tu nombre, con ver a los hermanos, estrecharnos en un abrazo, en un apretón de manos, porque este es el día que tú has santificado desde el principio de los tiempos. Señor, que hayamos venido con corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a aprender un poco más, a afirmar convicciones, y que al salir de este lugar, este templo que es casa de oración, salgamos con el deseo, Señor, valiente, con el denuedo que tenían los apóstoles de, Señor, establecer la verdad en el mundo. No mi verdad, la verdad que predicamos y por la cual también nosotros hemos sido salvados. Oh Señor, yo te ruego que me puedas usar en medio de tu pueblo aquí, en Garni, en esta tu iglesia bíblica, Esperanza Viva, que pueda ser claro, que me puedas usar, Señor. Soy indigno de estar delante de mis hermanos, pero Señor, te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado este sermón Los núcleos de la verdad en la madurez del Nuevo Testamento. La palabra núcleo probablemente para algunos que trabaja o se dedica o estudia aspectos más de la ciencia puede hacerle más sentido, porque el núcleo se usa de manera diferenciada, pero significa lo mismo en la biología, en la física, en la geología, incluso en lo social. Y núcleo significa centro, lo medular. Por ejemplo, el núcleo de la Tierra es el centro de la Tierra, que muchos han dicho que nadie ha logrado llegar al centro de la Tierra y probablemente sea un núcleo de un extremo calor, ¿no?
Otros dirán, el núcleo de una fruta debe ser su carozo o su cuesco. Así lo conocemos en Chile, ¿no? De un durazno, por ejemplo. O el núcleo de algún discurso político, sabemos, lo podemos identificar cuando vemos ese discurso y encontramos el centro de lo que quiso decir un político. Bueno, el núcleo es el centro de algo, lo principal de algo. Y he titulado de esta manera los núcleos de la verdad en la madurez del Nuevo Testamento, porque si bien toda la palabra es verdad, hermanos, toda la palabra es verdad, ni una cosa es más verdadera que otra. Todo es verdad, pero podemos identificar, y en este ejercicio que Dios me permite hacer en el Nuevo Testamento, he logrado identificar 3 núcleos, en los cuales gira de manera gravitacional, ¿no? Como el centro, ¿no? De algo, en donde lo demás gira, pero sigue siendo verdad. Y esos núcleos son los que vamos a desarrollar el día de hoy. Y justamente, lo he dicho como un principio hermenéutico, cuando interpretamos la Escritura debemos ver en qué momento se escribió tal o cual libro, tal o cual carta. Y en este caso, le he titulado, ahí tienen ustedes los núcleos de la verdad en la madurez del Nuevo Testamento, porque me voy a enfocar en ya casi los últimos escritos del Nuevo Testamento, ya en pasajes de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan es el último evangelio en escribirse, por lo menos el año 85-90 después de Cristo, ya es de los últimos escritos, junto con Apocalipsis, son ya lo último que, en este caso, el apóstol Juan, o alguno de su escuela joánica, escribió, finalizando ya así el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué fecha? 85-90 después de Cristo. Ya de ahí no hay más revelación escritural. Pero si consideramos también de los últimos escritos de San Pablo, el apóstol Pablo, ya él está en el ocaso de su vida, a punto de ser martirizado, ¿no? Ahí en Roma, y él escribe estas 3 cartas personales, pastorales a Timoteo y a Tito, y una de ellas es primera de Timoteo, probablemente la escribió el año 64 después de Cristo, y escribe una después de otra, Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Por eso he dicho que en este ejercicio de ver cómo la revelación de Dios va avanzando en la medida de cómo Él va dando su palabra a través de su Espíritu a hombres que Él escoge, en este caso Juan, el apóstol, o alguno de su escuela, o en este caso Pablo, que escribe esta carta personal. Y es en la madurez del Nuevo Testamento, porque después de esto ya nada más se escribe con este aspecto de la inerrancia de la Escritura como ya palabra revelada, es que yo he querido hacer este ejercicio en donde la iglesia está más madura, ya ha pasado de ser una iglesia bebé, ¿me comprenden el término?, a pasar a ser una iglesia que va madurando para entrar ya al tiempo post-apostólico, siglo I, siglo II, siglo III en adelante. Así que mi interés, hermanos míos, es que podamos entender que Dios es verdad y que ha establecido núcleos de verdad en su revelación, que son aún más centros de la verdad en su revelación, que nos guían estos núcleos y nos impulsan, nos invitan a que aquellos que hemos sido salvados y que ahora estamos unidos a Cristo, a que seamos personas veraces en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Estamos, lo dije la semana pasada, en una era de post-verdad. Tu verdad puede ser diferente a mi verdad. La verdad es manipulable y relativa. Los medios de comunicación pueden manipular la verdad. Quienes hemos trabajado por algún tiempo en temas de encuestas de opinión o de estudios sociales a través de estadísticas, se sabe que las preguntas están hechas de tal manera para que la persona responda condicionadamente de tal manera. Y eso inventa una realidad. Las encuestas políticas, ¿no?, tienen preguntas que están dirigidas de tal manera para que la persona responda de tal o cual manera. Así que la verdad que todo se puede manipular. Hasta una foto, ¿no? Una imagen con el uso de inteligencia artificial, que paréntesis yo me opongo al uso de inteligencia artificial, EA, ¿sí?, pueden eliminar a una persona de esa foto. ¿Lo sabían? O pueden poner a alguien en esa foto.
La cuestión es que todo es manipulable y relativo. Hay múltiples verdades según cómo se mire. Es más, hablar directamente de mentira o de algo que no es veraz, como antónimo de la verdad, aunque a todas luces se vea como una mentira, llega a ser tan creíble como una verdad. Y esto se da mucho en los discursos políticos. Una persona puede estar mintiendo, incluso defendiéndose públicamente ante alguna acusación, pero como tiene tan buena retórica, en Chile diríamos buen hablamiento, esa persona podría incluso convencernos de que no, yo le creo a él, aunque sabemos en lo central de que esa persona está mintiendo. Con una buena labia, una buena retórica, podemos incluso de manera ingeniosa salir del paso ante alguna acusación, ante la verdad que se nos imputa. Como Dios sabe que el hombre caído, y muchas veces también nosotros los salvos, muchas veces caemos en la no verdad. Muchas veces no somos veraces, no decimos la verdad, incluso nosotros los salvos. ¿Cuánto más las personas sin Cristo? Por lo tanto, el Señor, como ha dicho que su palabra es verdad, ha establecido núcleos en los cuales podemos ahora nosotros reflexionar y revisar ya en la madurez del Nuevo Testamento, cuando ya Cristo ya vino, hizo su ministerio, murió por nuestros pecados, ascendió a los cielos, se fue, envió su Espíritu Santo, ¿y qué quedó? La iglesia primitiva, los apóstoles. Ya han pasado desde que Cristo ascendió, por lo menos 30 años en el caso del Evangelio de Juan, en el caso de 1 Timoteo, y han pasado casi 60 años desde la ascensión de Cristo hasta los escritos de Juan. Noten la diferencia. 30 años, 60 años cuando se escriben en este caso el Evangelio de Juan y la epístola de Timoteo, han pasado 30 y 60 años respectivamente. Impresionante. ¿Cuántas cosas no pasan en 30 y 60 años? Entonces la iglesia ha madurado, ha entendido, y los hombres siendo inspirados por Dios han establecido entonces en sus escritos la guía, el testimonio de Dios para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y llegar a la Escritura, llegar con una mente abierta, por supuesto, guiada por el Espíritu, para encontrar estos núcleos de verdad que nos ayudarán, por supuesto. Atentos, sobre todo los niños. Dios nos ayuda entonces a entender que Él es verdad y que ha establecido núcleos de verdad en su revelación. Dios nos ayuda a entender que Él es verdad y que ha establecido núcleos de verdad en su revelación escritural. En su revelación escritural. Vayamos entonces al primer pasaje o versículo, y este está en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál sería el primer núcleo de la verdad entonces? Sería Jesús. Jesús está hablando y Jesús está hablando de sí mismo. Este es el primer núcleo de verdad, Jesús. Y lo repito porque después les preguntamos un repaso, ¿no? Y se olvidan. Atentos. Jesús es el primer núcleo de verdad aquí en este Evangelio, aquí en la revelación escritural. Se trata de un texto que habla de una ida y vuelta de Jesús. Fíjense bien. De donde Él vino, de la gloria celestial junto a su Padre y al Espíritu, viene aquí al mundo. De donde Él vino, desciende aquí al mundo. Pero dice que volverá a donde su Padre, para nuevamente volver aquí. Fíjense, Él desciende, hace su ministerio, nos entrega este mensaje: yo soy el camino, una ruta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él va a volver a donde su Padre, y Él está ahí a la diestra. Y después va a volver a venir a buscar a su iglesia. Es un viaje de ida y vuelta. Se trata, hermanos, de un mapa. ¿Conocen el concepto mapa? Maps. Es un maps que necesitamos conocer quiénes somos sus discípulos. Él ha venido, Él ha dicho que Él es la verdad, que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre nadie le ha visto jamás. Es su Hijo quien le ha dado a conocer.
y ahora Él está a la diestra y vendrá por su iglesia en su segunda venida, así lo creemos. Por eso es un mapa. Tenemos que conocer que este es un mapa. Y ese mapa no es una declaración solo de Jesús, sino es Él. Este mapa no es un concepto, no es un enigma a descifrar, no es un sistema. Este mapa, este primer núcleo de verdad es una persona. Es Jesús. Amén. No tomaron breakfast, ¿no? Hermanos, no pierda el fervor que como cristianos nos debe caracterizar. Es una persona, es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es un camino, uno de tantos, no es una verdad. Como dijimos, estamos en una era de posverdad. No es una de las tantas verdades que andan por ahí dando vueltas, ¿no? En los medios de comunicación, en nuestro entorno, no. Él es el camino, la verdad, la vida. No es una de muchas. Es Jesús la clave para acceder a la gloria misma del cielo, en donde está el Padre Celestial. Es Jesús. Él es la verdad. La verdad, hermanos, y para todos quienes escuchen, es Él, Jesús. La verdad es una persona, no es un concepto, no es un gran tratado teológico, aun cuando contenga mucha verdad, pero es la persona de Jesús. Es la verdad. Atentos. La verdad es la persona de Jesús. La verdad es la persona de Jesús. Muchas personas en la historia, grandes pensadores y filósofos, han portado elementos de verdad. La verdad ha estado siempre, de alguna manera, en algunos más, en algunos menos, y quienes estudiamos la historia de la iglesia y la podemos enseñar, quienes hemos estudiado teología antigua y quienes, por gracia del Señor, también podemos estudiar filosofía cristiana, vemos que hay mucha verdad en muchos hombres que Dios usó. Pero son elementos, son pequeños destellos de verdad. Pero ellos solo poseen extractos de verdad, elementos de verdad, argumentos y pensamientos de verdad. En cambio Jesús, el Hijo de Dios, es en sí la verdad. Gloria al Señor. Su persona, tanto divina y ahora encarnada, es la verdad. No es solo que Él sea de verdad, porque Él fue de verdad de carne y hueso, que es lo que muchas herejías trataron de menoscabar. No pudo ser hombre. La carne es pecadora, es pecaminosa, es mala. Permeados, por supuesto, por el platonismo de la época. No, todo lo material es malo. Él no pudo ser hombre, Él solo es Dios. Miren, negaban más la realidad de su humanidad que su divinidad. Interesante. Pero no solo que Él es de verdad, como verdadero Dios y verdadero hombre de carne y hueso, con sangre que derramó por nosotros, sangre real, sino que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, sino que Él es la verdad en sí, en todo. Él es la verdad. Absolutamente todo Jesús, por dentro y por fuera, es de verdad y es verdad. No hay nada falso en Él, nada mentiroso en Él. Sus pensamientos, sus intenciones, su corazón, sus emociones, sus acciones y sus palabras son verdad. Él es verdad. Y nosotros podemos estar acá, me pueden estar mirando y puedo estar pensando, tengo hambre. Que pase rápido este tiempo. Estoy pensando en mi comida, ¿no? Hermanos, en Él todo es verdad. No hay ni un átomo de su cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo que hubo algo falso. Él es la verdad. Por dentro y por fuera. Todo de Él es verdad. Aleluya. Pero ¿saben ustedes que Él ya no está acá? Está por su Espíritu. O tenemos al Jesús humano, porque saben ustedes, cuando Él venga a buscar a su iglesia, si lo cree la teología, Él va a venir como verdadero Dios y verdadero hombre. Él no volvió a perder su humanidad. Miren qué precioso. Él viene como el hombre,
como el Hijo del Hombre victorioso. Lo cantamos recién, ¿no? Él viene a buscar a su iglesia como hombre y Dios. No es que dejó su humanidad, se sacó su cáscara de humanidad y subió a la diestra del Padre. Y viene como Dios, sino Él viene como vero homo, vero Deus, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero Él está a la diestra del Padre, está reinando, así lo creemos. ¿A quién tenemos entonces de Dios aquí? ¿Qué tenemos de Él aquí? Si Él ya está a la diestra. Y acá vamos al segundo núcleo de la verdad. Tenemos su palabra. Su palabra. Por eso que nosotros tiene que ser coherente, hermano, y en esto vaya aplicando usted entre lo que somos y lo que decimos. Nosotros podemos decir muchas cosas. Está muy lindo este sermón y por dentro estoy pensando algo contrario. O está muy lindo el culto y por dentro estoy pensando algo contrario. En Jesús, tanto su interior como su exterior es verdad. No hay ni una cuota de falsedad en Él. Entonces lo que sale de la boca de Dios en Cristo y por su Espíritu es su palabra, es lo que tenemos acá. Segundo núcleo de verdad, su palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así de simple, pero así de profundo. El mismo Señor Jesús dice, algunos pasajes más adelante, en la oración intratrinitaria, porque esta es una oración, Juan 17 completo, Jesús está orando por nosotros y Él se dirige a su Padre, es la oración más preciosa que podemos encontrar en los evangelios, creo yo. Está pidiendo por nosotros, ya Jesús está a punto de morir. Y es en esta oración intratrinitaria, el Padre, el Hijo que está aquí en tierra y su Espíritu que va a ser enviado, están orando por nosotros. Y por eso, una de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo dice, santifícalos. ¿A quién le está hablando aquí? A su Padre, a nuestro Padre Celestial. Y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, atentos. El segundo núcleo de verdad es la palabra. Primer núcleo, Jesús mismo, su persona. Segundo núcleo, la palabra. Sabemos por el relato bíblico de Génesis que el acto de habla de Dios fue el medio que creó todas las cosas y dijo Dios y fue hecho su palabra. Hágase la luz, las lumbreras, los animales, Dios habló y existió de la nada. Ex nihilo es el término en latín, de la nada. Y en el último acto creativo, por medio del habla y creando de la nada, el Dios trino y uno dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No ni el gatito ni el perrito, hermanos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza. El gatito y el perrito son mascotas, no son personas. Nosotros, hombre y mujer, Dios nos creó a su imagen y su semejanza. No tratemos de equiparar, porque eso está pasando también. Aunque duela, la verdad, ponemos a las mascotas como si fueran personas. No. Eso es voltear el orden de la creación y el significado potente de la creación. La palabra de Dios es poder y todo lo que ha creado Dios al decir, al emitir su palabra es de verdad, es real. Porque cuando dice, hagamos al hombre, no apareció una imagen distorsionada del hombre, sino apareció el hombre. Hasta el día de hoy, hombre y mujer es lo que somos, es real. Y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. De tu boca, mi hermano o persona que escucha, ¿sale verdad siempre? Si hacemos un balance al final del día, ¿cuánta verdad dije? ¿Cuántas mentiras dije? ¡Wow! Si Dios nos viera en este momento, si Él nos pusiera, ¿no?, como en una radiografía
en un rayos X, ¿verá en nosotros verdad o verá más falsedad que verdad? Unos cuantos días antes de la pasión de Jesús, cuando Él como sumo sacerdote ora delante de su Padre en esta intimidad divina, le pide que seamos preservados en unidad. Esto es Juan 17, el pastor ya ha predicado esto. Él pide que seamos preservados en unidad, que comprendamos esta obra en favor nuestro, que seamos guardados del mundo para que tengamos gozo, que seamos librados del maligno, etc. Lea este pasaje de Juan 17, hermoso, hermanos. Pero principalmente, Jesús le pide a su Padre que seamos santificados, consagrados. ¿En qué? ¿En qué debemos ser consagrados y santificados? En la verdad. ¿Alguien sabe lo que significa santificado? Consagrado, apartado. La palabra griega en el Nuevo Testamento es agios, separado. Esa botella de vino con el cual vamos a tener el sacramento de la Cena del Señor, no creo que el pastor use esa misma botella para llevar su agua y ir en bicicleta, no creo, ¿no? No. Ese es un elemento preparado, consagrado. El elemento en sí no tiene poder, hermanos. Quiero que entiendan que es para un uso honroso. Y nosotros, habiendo sido sacados de una masa caída, el Señor nos agios, nos separó, nos santificó. No somos igual que el mundo, hermanos. No seguimos caídos. Ahora nos separó, nos consagró para amarle, para servirle, para honrarle, para obedecerle, para ser personas y mujeres, hombres y mujeres de verdad. De verdad. Eso es consagrado, es santificado. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Por un acto de magia? No, porque estamos llenos de la palabra del Señor, porque vamos leyendo y vamos estudiando y se predica la palabra y yo voy y escucho un estudio bíblico y la palabra nos va limpiando como esa agua, como la agua salutífera de la que habla Ezequiel, esas aguas que corren como tu palabra, que limpia, porque nos expone lo que somos como pecadores. Y esa es la oración de Jesús. Santifícalo no por osmosis, Padre, santifícalo no por arte de magia, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ya yo voy a estar contigo a la diestra, enviaremos al Espíritu Santo que está con nosotros, gloria al Señor, y el Espíritu Santo, que no vemos, mas vemos sus efectos, hace que la palabra vaya haciendo sentido en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Esa es la verdad. El Señor no nos dejó solos. Me voy, discípulos, fue muy lindo el ministerio con ustedes, pero me voy, los dejo, que les vaya bien. Good luck. No, tu palabra. Hermano, lo que tenemos ahora es la palabra del Señor. Pero si la dejamos, llegamos el domingo del culto, hasta el próximo domingo. Sábado en la noche, si es que, o domingo en la mañana, vamos de nuevo. No sirve de nada. Aquí en este pasaje la verdad es el pivote entre nuestra santidad y la palabra. Por eso dice, volvamos a Juan 17, por eso dice Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Fíjense que es como un pivote, es el núcleo de este versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, fíjense. La verdad está en el centro de esta frase tan potente. Dicho de otra forma, nuestra semejanza a Cristo, producto de nuestra purificación, se logrará solo por esta palabra dicha por Dios a su pueblo, a su iglesia, a nosotros los creyentes. No hay otra manera, hermanos. Porque para ser morales, hay muchas maneras y ejemplos para ser morales, como el mundo. El Señor quiere que no seamos solo morales, seamos santos. Y eso vendrá por la palabra. A su iglesia, a su pueblo. No hay otra manera de prepararnos y purgarnos. ¿Entienden el concepto purga? Limpieza.
para estar en la presencia de Dios, aquí y al final por la eternidad. El único medio es limpiándonos por la palabra continuamente, hermanos. Jóvenes, yo cuando fui a la universidad por 5 años, poco leí la Biblia. Sabía mucho de la Biblia y podía jactarme delante de otros porque yo sabía mucho, pero no la leía. Perdí tiempo. Jóvenes. Y ahora hay muchos jovencitos que ya se fueron a sus colegios, ¿no? Ahí a Ohio, a Michigan, creo, sí. Se fueron. Oren para que ellos se purifiquen por la palabra, porque va a haber mucha tentación. Sin santidad, hermanos, como les dije, la palabra nos limpia. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos 12:14. Por eso, hermanos, si bien la persona de Jesús en su presencia corporal no está aquí en medio nuestro, ya Él no está. Ya sabemos que el primero de los 3 núcleos de verdad es Él. No tenemos excusa porque ahora tenemos su palabra como testimonio de su verdad. No hay excusa. Lo que aquí se ha dicho es lo que Jesús dijo. Salió de su boca y por medio de su espíritu. ¿Qué dice Hebreos 1:2? Vamos rápidamente. Hebreos 1:2. Hasta de memoria lo podríamos decir. Dios habiendo hablado, me demoré más en encontrarlo. Miren, Dios habiendo hablado muchas veces por los padres, a los profetas, en este último tiempo nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Qué tremendo. Su Hijo habla. Y ahora su iglesia habla a través de su palabra. No es la voz del pastor, hermanos. Es la voz de Cristo. Con su Espíritu. Si Jesús, que es verdad, volvamos a Juan 17:17. Si Jesús, que es la verdad, como primer núcleo de la verdad, no está corporal entonces, de manera corporal aquí con nosotros, y como acabamos de ver esta alusión a Hebreos 1:2, que ahora ha hablado por el Hijo, pero miren lo que dice, los tengo que hacer ir de nuevo a Hebreos 12:25. Los tengo que hacer ir a Hebreos 12:25, perdón. Esto es después del pasaje de los héroes de la fe. Miren lo que dice 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. Fíjense, el Hijo está en el cielo, pero Él está hablando. Ese es un tiempo presente. No desechemos al que habla. Es una advertencia, mirad que no desechéis. Jesús está hablando cada día que se abre su palabra, sobre todo en este lugar que es su iglesia, el púlpito. No desechemos al que habla, hermanos. Porque es la manera en cómo podemos también pecar contra el Espíritu. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Cuando desechamos a aquel que está hablando, que es su palabra. Él está hablando, hermanos. Si Jesús, que es la verdad, como primer núcleo de la verdad, no está corporalmente aquí, y el texto que acabamos de leer en Hebreos dice que no desechemos al que habla, es decir, su palabra, como segundo núcleo de la verdad, ¿en qué contexto entonces o espacio? Esta es una pregunta clave. ¿En qué contexto o espacio se puede dar ambas manifestaciones de la verdad? Jesús hablando, ¿en dónde? Se darán en su cuerpo. Gloria al Señor. Se darán en su cuerpo, la iglesia. Atentos. El tercer núcleo de la verdad. Se darán en su cuerpo, la iglesia. El tercer núcleo de la verdad. Y para esto vamos a 1 de Timoteo 3:15. Tercer núcleo de la verdad. Su iglesia.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, es la iglesia la manifestación más palpable, y esto siempre lo he dicho cuando enseño historia de la iglesia, creo que la manifestación más palpable, más real, más evidenciable de la presencia de Dios en el mundo es la iglesia. Es la iglesia. El Padre está allá, el Hijo está allá con el Padre y el Hijo están juntos, reinando. El Espíritu fue enviado, está en medio nuestro, pero nadie lo ve al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo visible en el mundo? Es la iglesia. Es la gran huella de Dios en nuestro mundo, hermanos. Es la iglesia, el espacio y la realidad en donde Jesús, como Señor y Salvador, esposo y cabeza, se establece como la verdad, como la fuente y fin de la verdad. Es en su cuerpo, en esta iglesia, hermanos míos. No es un club. No es un club. No es para pasar el momento. No tengo nada más que hacer un domingo, voy a venir acá. Este es el cuerpo de Cristo. Es la novia del Cordero. Su iglesia. Él es el esposo. Nosotros estamos preparándonos para ser esa novia, ataviada para su marido. Y es la iglesia, el espacio y la realidad en donde la palabra es expuesta, donde la palabra es predicada, enseñada y vivida. Es aquí. Y estos dos núcleos de verdad, ya espero que los sepan de memoria. ¿Cuál es el primero? ¿Segundo? Qué bueno. La semana pasada eran 9, así que ya puede ser. Podemos conceder que no se lo aprendieron todo, pero ahora son 3. Jesús y la palabra, aquí, entre ellos no combaten entre sí, no hay una lucha entre Jesús y la palabra y se contradicen, no, es una misma cosa, un mismo elemento sagrado. Jesús y la palabra que no combaten entre sí, sino que son la misma y única verdad, hacen que la iglesia, esta iglesia, se constituya ¿en qué cosa? Columna y baluarte de la verdad. Atentos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Anota, Jared. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Voy a explicar brevemente, ya estamos concluyendo, qué son estos dos elementos, hermanos. La columna, pensando en los grandes templos de la época, ¿no? Los templos en Asia Menor, lo que pasaba en el contexto greco-romano, grandes templos, y los podemos ver ahora como ruinas. Creo que nada se asemeja hoy en día a estas grandes columnas. Es aquel elemento que afirma, escuche bien, que da soporte a la estructura superior. Columnas gigantes. Da soporte a la estructura superior. Puede ser un gran cielo, ¿no? Una gran estatua. La columna da soporte a la estructura superior, además de imponer una estética. Cuando uno mira una columna dice, ¡wow! Pues bien, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, ha de ser una columna que soporta la verdad en este mundo caído. ¿Escuchó bien? No que la iglesia sea como el mundo, así como estamos al mismo nivel. Eso sería afrentar a Dios. Hermanos, la iglesia da soporte a la verdad de Dios y debe ser notorio. Amén. En este mundo caído, la iglesia ha de notar que poseemos la verdad. Un mundo caído, un mundo sin fundamento, un mundo líquido y de muchas verdades. La iglesia da soporte a la verdad que es Jesús, primer núcleo, y que es la santa palabra, segundo núcleo. Miren qué precioso. Eso es columna. Pero también es baluarte.
o bastión, ese es el otro término, porque alude a la fortificación que aparece cuando se juntan dos cortinas de muralla en castillos antiguos, ¿no? Dos cortinas de muralla. Y el baluarte, también conocido como bastión, está compuesto por una gola de entrada, dos flancos que permiten vincularlo a la muralla y dos caras que dan lugar a un ángulo saliente. Es como que en este ángulo hay algo más que sobresale acá, recto. No se queda solo en un ángulo como el resto del muro, sino que sobresale algo más en este ángulo. Ese es el baluarte. En otras palabras, un baluarte es un sector fortificado que da proyección a una estructura que se realiza hacia afuera del cuerpo central de una fortaleza. Y por lo general se ubican en las esquinas para optimizar las defensas del lugar. En otras palabras, la iglesia como baluarte recibirá ataques, hermanos. Recibirá ataques. Y la única defensa es que Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. En conclusión, te llamo en este momento a afirmarte en la verdad manifestada en estos tres núcleos, que no combaten entre sí, sino que son una misma verdad. No hay una lucha entre estos tres núcleos, sino que son una misma y única verdad. Jesús, atentos aquí, Jesús, su palabra y su iglesia. No son una verdad en el mundo, son la verdad, hermanos. Gloria al Señor. Jesús, su palabra y su iglesia son la verdad en el mundo. Que nadie te diga lo contrario. Tenemos la verdad. Ante el escenario que vivimos cada día en este mundo, en medio de nuestros diferentes contextos en donde nos movemos, casa, familia, estudios, trabajo, etc., seamos valientes en la certeza de que somos la religión de la verdad. Hermano, yo no estoy hablando de una denominación, porque creo yo que la Iglesia Bíblica Esperanza Viva es parte de la Iglesia Universal, como la iglesia en Rosell, donde visitamos hace algunos domingos atrás, o la iglesia donde Dios me permite pastorear allá en Chile. Son parte de la iglesia. No estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de que, como cristianos, somos la religión de la verdad. Por lo tanto, no te calles, sino habla. Aunque pierdas amigos, ¿estás dispuesto a perder amigos a causa de la verdad? Aunque te dejen solo, ¿estás dispuesto? No importa, es la verdad de Dios. Aunque pierdas tu trabajo, ¿estás dispuesto a perder tu trabajo por la verdad de Dios? Habla la verdad y ponla en su lugar. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias.